machismo y violencia contra la mujer en Casanare, panorama de una problemática social. Este es un proyecto macro de un grupo de investigación categorizado en conciencias denominado Primo Levi y un semillero de investigación de la UPTC que está conformado por 15 estudiantes, 18 estudiantes de Derecho de segundo a séptimo semestre, quienes han desarrollado una ardua labor en estos 3 años que nos ha permitido ver que es una problemática que tiene varios vértices de desarrollo. ¿Qué vértices de desarrollo encontramos durante estos 3 años de trabajo? Encontramos mujer rural, mujer indígena, el acoso y la problemática de acceso a la justicia o satisfacción de derechos en el escenario de la violencia contra la mujer. Entonces, en este último punto de vista es que tendremos el desarrollo de la presente ponencia del día de hoy, en la cual me acompaña el estudiante Sergio Triana del séptimo semestre, estudiante de Derecho. También encontramos el principio de economía procesal. Y ustedes se preguntarán por qué. Básicamente porque si las cosas desde un inicio se hacen de la manera en que se deberían hacer en sede administrativa, que son las comisarías de familia, brindando un asesoramiento y brindando un acompañamiento a las mujeres que son víctimas de violencia, se evitaría que se llegase a la sede judicial, donde básicamente se prolongaría en el tiempo la situación de la mujer afectada y que también, digamos, llevaría a una economía en cuanto a dinero y en cuanto al desgaste en sede judicial. Encontramos dentro de la ley también la competencia de los entes. La ley es muy clara al decir que los competentes para los casos de violencia contra las mujeres son tanto las comisarías como los juzgados civiles y los juzgados promiscuos. Encontramos también dentro de esta ley el derecho a acción, entendido básicamente por el maestro Davis Echandía como aquel derecho público, cívico, autónomo que tiene toda persona jurídica o persona natural de dirigirse ante el Poder Jurisdiccional del Estado para que tenga la aplicación de este en un caso concreto. Y por último, encontramos las pretensiones dentro de la ley, que bien serían el hecho de que una mujer pueda pedir, ya sea en sede administrativa o en sede judicial, la protección y el asesoramiento por parte de las comisarías de familia frente a los casos de violencia de los cuales son víctimas. Otro eje principal dentro de esta vertiente de investigación ha sido el papel de la Comisión de Género de la rama judicial. Es un tema novedoso, es un tema que en lo personal realmente no conocía, pero que ha sido esta comisión forjadora de distintos campos en los cuales ha permitido, digamos, dar el desarrollo y, digamos, la comunicación de las distintas medidas de protección por parte de los entes judiciales hacia las mujeres. Cabe aquí resaltar varios puntos y es revisar cómo desde la academia podemos apoyar a este tipo de comisiones y cómo, digamos, estas comisiones se han desarrollado y qué papel han tenido dentro de nuestro departamento y además también verificar de qué manera la comisión o el papel que genera la comisión dentro de esa formación en la perspectiva de género de los funcionarios judiciales aporta a que las mujeres no sean revictimizadas al momento de irse a la vía administrativa por parte de las comisarías de familia o a la vía judicial en los juzgados, en los respectivos juzgados. Bueno, entonces finalmente vamos a encontrar la tercera parte de nuestra presentación y va enfocada precisamente a lo que ustedes encuentran reproduciéndose en este momento en los videos, y es la percepción comunitaria que nosotros hemos logrado aterrizar al departamento de Casanare a través de este proyecto de investigación que lleva 3 años. Es decir, qué piensa la gente sobre las autoridades administrativas y las entes judiciales, cómo tratan los problemas de género y de violencia contra la mujer. Ese ejercicio lo logramos gracias a que, primero, 7.000 encuestas aplicadas en el departamento de Casanare en los 19 municipios. Encuestas aplicadas por esos estudiantes semilleros que caminaron las calles, el comercio, casa a casa, para lograr tener una muestra suficientemente significativa en materia investigativa. Realizamos más de 18 talleres con más de 900 personas beneficiadas en todo el departamento. Personas que al momento de diligenciar la encuesta y de recibir el taller les era entregada esta cartilla sello editorial UPTC con ICBN, un producto científico académico, pero en palabras sencillas para que la comunidad que lo recibiera pueda tener un acercamiento a qué tipos de violencia existen, cómo pueden prevenirlos y
cómo es la hoja de ruta dentro del departamento de Casanare para lograr minimizar estas situaciones. Realizamos mesas de trabajo con la Red Departamental de Víctimas de Casanare, que fue nuestro aliado estratégico dentro de este proyecto de investigación, lo que nos permitió llegar a los 19 municipios, y observaciones estructuradas y semiestructuradas, tal como el encuentro comunitario que realizamos el año pasado con líderes sociales y víctimas de todo el departamento. De allí es que les voy a arrojar estas conclusiones, ¿sí? De todo lo que caminamos, recorrimos y escuchamos estos 3 años. ¿Qué encontramos? No existe un conocimiento efectivo o real sobre las rutas de atención. Es decir, la ciudadanía en general todavía no entiende a dónde debe asistir en casos de problemáticas de violencia contra la mujer. Por eso cuando nosotros preguntamos y manifestamos que por qué no se denuncia, que por qué en dado caso no saben a qué sitio asistir, que por qué se hacen más talleres de prevención, sencillamente nunca los talleres de socialización y de prevención van a ser, digamos, exacerbados, porque sí existe una necesidad permanente de las personas de entender cómo pueden atender este tipo de rutas de atención. En segundo lugar, encontramos que existe una falta de conocimiento en los funcionarios. ¿Por qué lo analizamos? Y viene de la ciudadanía. Las personas ejercen una especie de ruta crítica, es decir, van de una entidad a otra y lo remiten de una entidad a otra, llámese personerías, defensorías, comisarías, fiscalía, sin tener entonces claridad de cómo le explicamos a las personas dónde deben solucionar su problemática. Y tenemos otra dificultad, el trato. Es una persona que ya ha sido víctima, supongan ustedes, víctima de violencia física, víctima de violencia sexual, y está siendo revictimizada con un trato inhumano en muchas ocasiones. Tenemos relatos de personas que manifiestan que funcionarios de la rama judicial les han dicho que los problemas de casa se resuelven en casa. Y ustedes saben, la mayoría son casanareños, que por eso tenemos todos los días noticias mediáticas y algunas notas mediáticas sobre problemas de violencia, porque no estamos utilizando estos mecanismos procesales para efectivizar los derechos fundamentales de las mujeres. En tercer lugar, hay una falta de creencia y de esperanza en la justicia. Usted habla con la comunidad y la comunidad no cree en la justicia, no cree en las instituciones, no quiere acercarse, porque consideran que no les van a dar solución. Pero pues esto no es un regaño, mucho menos. Es un espacio de discusión académica, y en ese sentido encontramos un aspecto de fortaleza, y es que este es un tema de interés hoy 2019. Es decir, institucionalidad, llámese rama judicial, fiscalías, etcétera, están interesados en el tema de género y de violencias, academia, como nosotros, como ustedes, está interesado en el tema, y finalmente sociedad. Ese trípode, sociedad, Estado y academia, es la que nos permite a nosotros proponer, desde lo que hemos encontrado en este proyecto de investigación, en una de las líneas, que es la línea de análisis procesal y procedimental, que podemos mejorar estos aspectos en cuanto a esa revictimización, en cuanto a esa falta de creencia en la administración de justicia, proponiendo no medidas en el corto plazo, porque sería iluso, pero sí medidas en lo que concierne al mediano y largo plazo, en pro de que realmente la justicia sea efectiva, en que realmente las personas vuelvan a confiar en la institucionalidad, y finalmente en que nosotros podamos utilizar el derecho procesal para efectivizar y materializar los derechos fundamentales de las mujeres de Casanare y de todo el país que están siendo vulnerados. Muchas gracias. Norte de Santander, año 2010. La señora Doña Esperanza Vera pierde todos sus bienes producto de la creciente del río Zulia, quedando ella y sus 2 hijos, uno invidente y otro con problemas de movilidad, totalmente desamparados. Ante la situación, un campesino de la zona, el señor Raúl Cruz, quien había comprado una parcela en la vereda de la Rampechala en el 2007, decide cederle parte de su terreno para que doña Nubia viva y trabaje la tierra. En el 2014, el Tribunal Superior de Cúcuta ordenó quitarle la totalidad del predio al señor Raúl y adjudicárselo a José del Carmen Rivera, quien manifestaba ser víctima del conflicto armado y haber sido desplazado de ese territorio, pese a que existían soportes documentales en el INCORA que acreditaban
que el señor José del Carmen había vendido el terreno desde 1998 por problemas de salud que le aquejaban. Hasta el día de hoy, el señor Raúl lucha incansablemente para demostrar su verdadera titularidad sobre el predio, negándose a cumplir las constantes órdenes de desalojo, que de efectuarse lo dejarían a él, a doña Nubia y a sus familias en la miseria absoluta. Buenas tardes. Segundos ocupantes, víctimas del conflicto armado, víctimas del Estado. Mi nombre es Elida Cárdenas Castillejo Córdoba. Soy estudiante de 10º semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, extensión Yopal. El día de hoy representa el semillero de investigación Iputé, palabra que en lengua de la tribu indígena Sáliva significa semilla. Hace aproximadamente 3 años, con nuestro grupo de investigación, nos dimos a la tarea de determinar cuáles eran las principales problemáticas que aquejaban al departamento del Casanare, pudiendo determinar, según la información extraída de la base de datos del Observatorio Digital de Derechos Internacionales Humanitario, que aproximadamente hace 20 años hemos recibido más de 48.000 foráneos de dentro y fuera del territorio casanareño, lo que nos lleva a ubicarnos en el puesto número 1 a nivel Colombia en procesos de restitución de tierras donde se ven involucrados segundos ocupantes. Es por ello que como grupo de investigación, a través de la presente ponencia, queremos demostrar por qué el segundo ocupante, exento de culpa, es indiscutiblemente una víctima del Estado. En este entender, según la definición dada en 1985 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se tendrá como víctima a toda aquella persona que individual o colectivamente haya sufrido un daño físico, emocional, pérdida de sus derechos fundamentales o menoscabo en su patrimonio como consecuencia de acciones u omisiones que vulneren la normatividad interna de los Estados miembros, entre ellos Colombia. A su vez, nuestro país en el artículo 3 de la Ley 1437 estableció que se tendría como víctima únicamente a aquellas personas individual o colectivamente que hayan sufrido cualquier tipo de daño con ocasión al conflicto armado interno desde 1985. Víctima es víctima, indiscutiblemente las condiciones que hayan originado esta calidad. Colombia, al ser un país democrático que pregona el principio y el derecho a la igualdad, no puede quedarse atado a una definición tan pobre que ignora a la mayoría de la población civil colombiana que se ha convertido en víctima con posterioridad o con anterioridad al conflicto armado, ya sea por factores físicos sociales o por desastres naturales. Entre ellos, la mayoría de los casos de los segundos ocupantes exentos de culpa que han adquirido sus territorios legítimamente por medio de la prescripción adquisitiva de dominio o por un negocio jurídico legalmente constituido. Personas que se ven en la condición de víctimas al trabarse la litis en un proceso de restitución de tierras por la vulneración tajante de 4 principios fundamentales del derecho procesal. El primero, referente al principio de buena fe, vulnerado en el sentido que al momento de iniciar un proceso de restitución de tierras se parte del hecho de que el segundo ocupante debió haber conocido el hecho que victimizó a la persona reclamante y se le impone una carga procesal desmesurada para que demuestre la verdadera legitimidad al momento de adquirir el terreno. En segundo lugar, el principio de universalidad, de mano del principio de la igualdad. Igualdad, según la jurisprudencia, entendida en materia material y no formal, es decir, que todas las personas son iguales sin importar la parte que representan dentro de un proceso. En este entender, este principio es vulnerado al momento de que se traba la litis en un proceso de restitución de tierras y todos los mecanismos, herramientas judiciales y estatales apoyan al reclamante, es decir, a la víctima, dejando totalmente desprovisto al segundo ocupante de mecanismos idóneos para la defensa de sus derechos. Por último, el derecho al debido proceso, también del rango de principio del derecho procesal. En este entender, vulnerado en 2 aspectos. En la primera, por la falta de un juez natural especialista dedicado únicamente al conocimiento de procesos de restitución de tierras, y en segundo lugar, por el desconocimiento del precedente jurisprudencial y la normatividad vigente para el reconocimiento de indemnizaciones justas y equitativas a los llamados segundos ocupantes. Precedente como por ejemplo el de la sentencia T-315 del 2016, el cual, con base en los principios de Pineiros, estableció la obligatoriedad del Estado en crear mecanismos idóneos para la defensa de desalojos arbitrarios de los segundos ocupantes. Sentencia que fue acogida por el Acuerdo 033 del 2016, la cual efectivamente estableció estos aspectos,
permitiendo que los segundos ocupantes tengan una mayor ventaja en el proceso de restitución de tierras, pero que en la realidad no se ven reflejados. Es por ello que como grupo de investigación proponemos la modificación del proceso de restitución de tierras en 3 aspectos. El primero, la creación de un órgano veedor que se encargue de vigilar los procesos de restitución de tierras. A su vez, que se encargue de investigar la verdadera condición de víctima del reclamante, como la condición del segundo ocupante de ser o no sujeto exento de culpa. De igual forma, que se encargue de determinar si dentro del núcleo familiar del segundo ocupante existen personas de la tercera edad, menores de edad o personas en condición de discapacidad, así como la dependencia económica del terreno. Aspectos fundamentales en el momento de darse una indemnización dentro del proceso de restitución de tierras. En segundo lugar, proponemos que el Estado asista a defensores públicos a los segundos ocupantes que no tienen los medios económicos suficientes para acceder a una asesoría correcta para defenderse de ese tipo de procedimiento. Y por último, proponemos que se implemente la conciliación extrajudicial en derecho como un mecanismo obligatorio, en el que las partes, antes de acudir al organismo judicial, lleguen a un acuerdo entre ellos respecto al territorio, a las ganancias de haber cultivos dentro del predio, y por último, si deciden o no, llegar a un acuerdo respecto a la indemnización económica, si alguno toma dinero, no se queda con el terreno, simplemente dividen el trabajo. De darse el caso, garantizaría un proceso de restitución de tierras equitativo para las partes que se ven involucradas. Por último, y a manera de conclusión, me gustaría citar la siguiente frase. El primer deber de la igualdad es la equidad. Muchísimas gracias. Decisiones judiciales. Una mirada hacia el estándar de prueba del futuro. Esto en busca de determinar, en primera medida, las nuevas proposiciones sobre las aplicaciones de los estándares de prueba y analizar cómo éstas se pueden aplicar en el ordenamiento jurídico colombiano, buscando así orientar las diferentes decisiones judiciales en busca de garantías procesales. Ahora bien, para entrar en materia es necesario iniciar definiendo qué es estándar de prueba. Y para esto debo traer a 2 estudiosos del derecho. Por un lado, el doctor Jorge Larrocao, quien lo define como un umbral que permite saber si un relato puede considerarse probado dentro de un proceso. Y por otro lado, la profesora Daniela Catino, quien menciona que el estándar de prueba es aquel umbral de suficiencia para probar si las pruebas disponibles son suficientes para decidir si está o no probada en un proceso una determinada proposición de los hechos. Asimismo, debemos mencionar 3 estándares de prueba muy utilizados en el ámbito jurídico. En primer lugar, el estándar de prueba de probabilidad prevalente. Este, traducido del inglés, Preponderance of Evidence, y también llamado probabilidad prevaleciente o razonablemente esperable en algunos ámbitos jurídicos internacionales. Para Hara y Bignaus lo describen como el más usado en el ordenamiento jurídico civil. Aquí el juez selecciona la hipótesis con mayor relevancia dentro de las opciones que se presentan en un proceso. Esta elección debe ser guiada por criterios racionales, apartando el elemento subjetivo de su decisión. Esta debe ser considerada razonablemente verdadera en atención a las pruebas que figuren dentro del mismo juicio. En segundo lugar, encontramos el estándar de prueba de evidencia clara y convincente, que para Larrocao es un estándar probatorio intermedio, más exigente que el de probabilidad prevalente. En este estándar, el juez tomará el acervo probatorio aportado por los litigantes y buscará concluir categóricamente que es mucho más altamente probable el hecho de que el hecho haya ocurrido de cierta manera y que no haya acontecido de otra forma. Y por último, y trayendo quizás las palabras del doctor Jairo Parra Quijano, el estándar de prueba más allá de toda duda razonable. Este comprendido en términos subjetivos, entendiendo que el adjudicador se encuentra frente a una duda razonable, cuando se halla ante la duda fundada sobre la base de la razón y el sentido común. De estos 3 estándares debemos destacar
ciertas falencias que estos contienen. Ciertos estándares tienen mayor aplicación en una rama específica del derecho, como es el caso del derecho penal, el estándar de más allá de toda duda razonable, el estándar de probabilidad prevalente en el derecho civil. Además de esto, altamente subjetivos. La probabilidad depende en gran medida de los intereses jurídicos en juego y algunos de estos no se recomienda la aplicación en sistemas jurídicos precariamente desarrollados. ¿Por qué? Porque llegarían a ser arbitrarios en las decisiones judiciales que se tienen que tomar. En consecuencia de lo anterior, y entendiendo un poco la finalidad del estándar de prueba, hemos decidido mostrar cómo un estándar de prueba alto puede tener unas consecuencias y cómo un estándar de prueba bajo puede tener otras. Dentro del estándar de prueba más exigente, para el caso del derecho penal, por ejemplo, habrían más personas inocentes condenadas, igual que más culpables absueltos. Fenómeno que estaría dentro de la sociedad más aceptado que si se presentara el caso contrario. Es decir, unos estándares de prueba menos exigentes, los cuales darían como resultado más inocentes condenados y de la misma manera más culpables absueltos. Ahora bien, en la anterior situación se puede observar que para el aparato judicial es de mayor relevancia un método eficaz para poder tomar una decisión judicial, lo que nos hace pensar o inducir que el objetivo de la justicia en Colombia es encontrar una verdad procesal y no una verdad de los hechos. Así que la justicia en Colombia, o mejor dicho, las decisiones provenientes de personas encargadas de administrar justicia y actuar bajo el imperio de la ley, como reza nuestra constitución política, cuando actúan bajo los principios de legalidad y justicia, exige que se obtenga un desarrollo del proceso en todas sus etapas, una verdad de los hechos, ya que ninguna consideración final que haga el juez puede decidirse que es justa. Si fueron aplicadas las normas a hechos que no son del todo verídicos, o la determinación de estos de una forma incorrecta. Justamente es ahí donde podemos apreciar en todo su esplendor la importancia de la buena aplicación de los estándares de prueba en las decisiones judiciales. Con base en lo anterior, el grupo de investigación hemos llegado a preguntarnos: ¿existen nuevas proposiciones sobre la aplicación de estándares de prueba en las diferentes decisiones judiciales? ¿Y es posible su aplicación en el ordenamiento jurídico colombiano? Por eso, dirigimos nuestra mirada a las propuestas hechas por el doctor Jordi Ferrer en la conferencia de prolegómenos para una teoría sobre los estándares de prueba dictada en el Congreso Mundial de Razonamiento Probatorio, en el cual, basándose en criterios político-morales y metodológicos, nos plantea 6 estándares de prueba, los cuales nombraré de mayor a menor exigencia sin querer pretender que sean los que se deben aplicar en el ordenamiento jurídico colombiano. En primer lugar, donde menciona que para considerar probada una hipótesis sobre los hechos deben conjuntamente darse 2 condiciones. La primera condición que debe darse para poder probar esa hipótesis es que debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos de forma coherente a las predicciones de los nuevos datos que la hipótesis permita formular. Deben haber resultado confirmadas. En segundo lugar, las hipótesis deben haberse refutado todas las hipótesis planteadas por la contraparte, lo que quiere decir y lo que nos enmarca este estándar, siendo el más exigente de los 6 estándares que el doctor Jordi Ferrer nos propone, que el proceso podría llegar a alargarse un sinnúmero de tiempo, porque lo que permitiría esto es que, como deben refutarse todas las hipótesis que se plantean por la contraparte, hasta llegar a la hipótesis que realmente permita vislumbrar los hechos que nos lleven a juicio, en ese momento podríamos nosotros terminar con ese juicio. En segundo lugar,
y disminuyendo la exigencia de los estándares de prueba, el doctor Jordi Ferrer nos propone, para la primera condición, manejar la misma del primer estándar. Para la segunda condición debe tenerse en cuenta que se deben haber refutado la hipótesis formulada, una sola hipótesis formulada de la defensa. Jordi también nos menciona un tercer estándar donde se debe considerar probada una hipótesis sobre los hechos y deben cumplirse conjuntamente también dos condiciones. En este tercer estándar, que la hipótesis sea la mejor explicación disponible de los hechos cuya ocurrencia se trata de probar, a la luz de los elementos de juicio existentes. Además de eso, que el peso probatorio del conjunto de elementos de juicio sean relevantes e incorporados al proceso de una manera completa. En cuarto lugar, el doctor Jordi Ferrer nos describe que para considerar probada esta hipótesis, la hipótesis debe ofrecer una mejor explicación de los hechos cuya ocurrencia se trata de probar que la hipótesis de la parte contraria. Es decir, que la hipótesis que ofrezca mejor explicación debe desvirtuar la hipótesis que plantee la parte contraria. También el mismo autor nos anuncia que para considerar probada una hipótesis sobre los hechos, donde la hipótesis sea la mejor explicación de los hechos cuya ocurrencia se trata de probar. Como les venía diciendo, los estándares que nos plantea el doctor Jordi Ferrer en su conferencia van disminuyendo su exigencia, permitiendo quizás lo que ya se les había explicado respecto de un estándar alto o un estándar bajo. Y por último, y no menos importante, el doctor Jordi Ferrer nos describe que para considerar probada una hipótesis sobre los hechos debe darse la siguiente condición. La hipótesis ofrezca una mejor explicación de los hechos cuya ocurrencia se trata de probar que la hipótesis de la parte contraria a la luz de los elementos de juicio existentes dentro del expediente judicial. Para Ferrer, estos estándares de prueba se deben utilizar en todas las etapas procesales y elegir el más correcto para cada caso específico, permitiendo así un abanico amplio de oportunidades, promoviendo de esta forma las decisiones judiciales enmarcadas en la legalidad y el cumplimiento de la norma. Muchas gracias.